Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. El tema de la noche, SF, reforma agraria, esta propuesta de ley que presentan los diputados de Convergencia, también un diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, la llamada ley de tierras. En el bloque anterior hablábamos de las limitantes que tienen las políticas de acceso a la tierra. ¿Por qué Fontierra no termina de ser una solución para este tema? Porque no se ha tratado de una forma integral el seguimiento que se le da a las comunidades cuando se entrega una parcela, un pedazo de tierra para su productividad y todo queda en la subsistencia. Alternativas de desarrollo a esto. Yo creo, y me disculpo por no responder tu pregunta, podemos dialogar acerca de las alternativas, pero están preguntando los tuiteros acerca de la vivienda, porque esta es tierra para sembrar. Pero el artículo 20 de esta propuesta dice que las viviendas y las tierras comprendidas en los caseríos urbanizados, habla de caseríos urbanizados, de hecho caseríos urbanizados que son 15 viviendas o 16 viviendas para arriba o 15 viviendas para abajo, dice que los caseríos urbanizados que actualmente ocupan los trabajadores o las de aquellos, o las tierras de aquellos que se trasladen a dichos caseríos serán expropiadas por el Estado. Cuidado porque esto puede abrir la puerta para la expropiación de viviendas. No es muy clara en realidad la distinción que se da aquí, el número sí. Y también si así lo solicitan expresa individualmente dichos trabajadores mediante indemnización pagada en un plazo de 25 años con fondos de deuda agraria. El modelo que se ha utilizado en repartición de tierras en Guatemala ha pasado por el Fondo de Tierras y el Fondo de Tierras lo que hizo era compraba tierras que luego se las vendía a los grupos organizados de campesinos, pero luego estos grupos, como ya se explicó, no tienen la capacidad de pagar. De hecho, esta ley perdona esa deuda, que son millones de millones. Y en teoría el dinero que pagara un grupo que se le dio tierra iba a ser utilizado para comprar otra finca, para darle la finca a otro grupo, y eso serían las unidades campesinas productivas. Eso no se dio porque la mayoría quebró, hay una enorme corrupción en eso. Muchos, los que se hicieron ricos fueron los que negociaban las fincas, las instituciones que participaban ahí. Se volvió una corrupción enorme el que deben. Y el patrimonialismo de las organizaciones campesinas. Ah, sí, totalmente. Porque ¿qué pasó? Resultaba que entonces ser el contraparte del Fondo de Tierras, es decir, yo ser el que organiza a la comunidad para ir al Fondo de Tierras a pedir la tierra, se volvía un negocio rentable. Ojo, Piero Gleijeses, en su libro Esperanza Rota, que narra pues, el periodo de Arbenz, y Gleijeses es un autor italiano, si no me falla la memoria, y que viene a estudiar el caso guatemalteco. Piero Gleijeses, cuando analiza el funcionamiento de los comités agrarios locales, cuenta muy bien la historia, cómo el comité agrario local, que era el comité que se dedicaba a evaluar la propiedad a ser expropiada y a evaluar quiénes iban a ser los beneficiarios de esa expropiación, resultaba que el comité agrario local primero repartía las mejores tierras para sus compinches y después ya le repartía al resto de la gente. Entonces, también digamos que el modelo... Pero además también hubo mucha corrupción del lado de quienes vendían las fincas, porque digamos era una finca que costaba 3 millones de quetzales. Pero si el Estado la quería comprar. Y si el Estado la quería comprar, se la vendían en 20 millones, pero era un acuerdo que tenían con la gente que estaba en la dirección de Fontierras. Y resultaba que la finca no era productiva. Y la finca no era productiva ni era nada. Si vendieron barrancos, y eso es lo que están proponiendo aquí otra vez. Y solo cómo se dio la corrupción. Y entonces, bueno, te vendo mi finca, vale 3 2, pero yo te la doy en 20. Ok, yo te la compro en 20, pero ni sabes qué, como sobran 17, me quedan 5 a mí. No, así. Entonces se negociaban. Entonces, los sobrantes iban mitad a mitad, el corrupto y el corruptor. Y al final los dos eran corruptos. Existía un espacio para la corrupción en esos lugares. Pero, ¿cómo lograr un país de propietarios, por ejemplo? ¿Cómo lograr que exista un impulso en la tecnificación del agro? Porque hay una gran parte de la población que subsiste en la agricultura en este momento. ¿Cómo entonces tomar eso y evitar que sigan creciendo estos conflictos agrarios porque la Secretaría no se da abasto para atenderlos? No, y además entonces, es corrupta, ¿qué ¿verdad? se puede hacer? Mira, ¿Qué se puede hacer los como niveles de alternativa a esto? Los niveles vamos a ver, esto en pequeñas parcelas de tierra es lo más ineficiente. Es lo más ineficiente, la gente al final termina dejándolos.
Les dije el ejemplo de El Salvador. El ejemplo que los antropólogos estudiamos más es el ejemplo de los ejidos en el sur de México. Y cómo al final el mismo Estado mexicano que empezó a repartir ejidos, que eran una cantidad de tierra igual para todos, ¿verdad? Naturalmente se dio que las generaciones ejidatarias, la siguiente que tenía que tener el ejido, porque era casi que una herencia, ¿verdad? Era que pasaban de padres a hijos. Los hijos decidieron ya no decir, entonces hubo un ejidatario que empezó a decir, entonces vendeme los derechos de tu ejido. Y empezó a comprar aquí, empezó a comprar ahí. Cuando vieron lo que tenía, lo que el Estado promovió fue una creación latifundista más grande que contra la que estaba luchando para haber hecho el sistema de ejidos. Entonces, ese sistema, y hay muchos lugares en el mundo que ha probado ser, y México, que el presidente mexicano nos da un ejemplo, aquí pegado a Guatemala en el sur, en Chiapas, ¿verdad? Entonces, ese no es el punto es primero cuál no es el camino. Históricamente en muchos países se ha probado cuál no es el camino. Segundo, aquí acuden al acuerdo de paz sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Es el sexto acuerdo. Es el acuerdo que se firma después del acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Hubo un gran debate en la firma del acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Algunas veces estuve presente en ese debate. Entonces, como el tema tierra era muy complicado, se hizo un acuerdo exclusivo para tierras. Pero ese acuerdo de tierras tiene una premisa que aquí no la mencionan, y es que la economía crezca al 6% anual por 10 años. El artículo 18 del acuerdo sobre aspectos socioeconómicos de institución agraria. Sé que esto es muy complicado y es muy difícil, pero ¿cuál es la premisa? Mire, vamos a crecer económicamente y entonces vamos a poder hacer muchas otras cosas, seguro social, educación y todo esto. No hemos crecido nunca a 6%, nunca hemos crecido a 6%. 6, 7, 8% fue lo que creció Chile para ser Chile hoy, sostenidamente por 10, 15 años. A eso es lo que necesitamos. Entonces lo que necesitamos es crecimiento económico. Crecimiento económico no se da a partir de la repartición de tierras. El crecimiento económico se da con certeza jurídica e inversión de capital. No hay otra forma de hacerlo. Y ojo, miren, es que por eso les digo, de veras, aquí en Guatemala estamos trabados en 1950. El concepto de entender el capital como propiedad de tierra, a la gran puchica, eso se quedó trabado hace 60 años. El capital hoy se entiende como capital, pues no solo productivo, capital de inversión, pero sobre todo ahora capital intangible, capital humano. Es decir, ahora el capital que más se está siendo explotado a nivel mundial es el capital de las personas, de la enseñanza, de la salud, de la mano de obra y demás. Entonces, ¿qué pasa? La idea de pensar que para que yo genere desarrollo económico necesito generar microcapitales a través de repartición de tierra, otra vez, eso ya se quedó ahogado en los libros de economía. Cuando analizamos los casos exitosos de comunidades indígenas en América Latina, en Sudamérica, a las que se les dirigió una política de desarrollo, el tema de la repartición de tierras no pasa por ahí. En Chile se implementó un sistema de fomentar la asociatividad productiva, que es la forma chilena de decirle al sistema de las cooperativas. O sea, la asociatividad productiva parte justamente de la premisa que teniendo minifundios y teniendo pequeñas parcelitas disgregadas no se va a llegar a ningún lado. No se va a incrementar la idea de la asociatividad productiva es decir, bueno, juntemos a muchos microproductores que esto les permita tener una mayor extensión de terreno y que con una mayor extensión de terreno, una unidad, una unión, o mejor dicho, una unión asociativa que les permita acceder a fuentes de capital, puedan tecnificar su producción y tecnificando su producción pueden pasar de la agricultura de subsistencia a la agricultura excedentaria. De la agricultura excedentaria pueden mejorar todavía sus procesos productivos, pueden buscar nuevas formas de semillas, pueden buscar otro tipo de productos y dedicarse a la agricultura para la exportación. O sea, no necesitar el intermediario que sabemos que muchas veces se queda con gran parte de la ganancia de sus cultivos. Políticas en donde la idea ha sido promover el desarrollo de las comunidades por la vía de la producción agrícola. En Bolivia, lo que se ha buscado hacer es promover que las comunidades indígenas se dediquen a otro tipo de actividades. Participación en explotación de recursos naturales, cuidado o la producción agroforestal, el cuidado de bosques, la recarga hídrica. En Ecuador igual. Igual en el caso ecuatoriano. Y los casos, que ahí sí estamos a años luz,
Vamos a ver los casos norteamericanos de las reservas. ¿Qué pasó con todos los indígenas norteamericanos del centro sur? Se les generaron incentivos de capital para invertir en casinos, para invertir en hoteles, en turismo. Es decir, ahí la lógica ya ni siquiera es de tierra. La lógica pero es hay una lógica de desarrollo. Sí, hay una lógica de desarrollo y en los casos que va más allá y hay de la casos tierra. exitosísimos de producción de vino por comunidades, digamos, por comunidades indígenas de Estados Unidos. Si están en la tierra que eso es lo que yo digo, son las alternativas que hacen pero falta. se han ido por el lado de la cooperativa. Es que, a ver, a toda la gente que está en cooperativas, tiene cooperativas, cuidado con esta ley, porque ustedes salen también horriblemente machucados en esta ley. Cuidado las cooperativas. Y aquí le estoy dando una advertencia a tantos colegas cooperativistas en todo el país, ¿verdad? Cuidado que esta ley en cierto momento puede quitar también la propiedad cooperativa. En Guatemala no hay comunal o privado, hay 17 formas de tenencia de tierra, no son 2. Nosotros tenemos 17 formas de tenencia de tierra. Creo que hay que respetar esas 17 formas de tenencia de tierra. Y esas 17 generan mucha tensión en cierto momento. ¿Dónde tenemos ahorita estado de sitio? ¿Por qué tenemos ahorita estado de sitio en Ixchihuán y Tajumulco? Precisamente por un lío de límites. Falta de certeza. Pero cuando uno desglosa los 1.300 casos, que dice aquí que hay 1.300 y pico de casos de tierra y todo eso, 2-3% se refiere a alguna petición de tierra para sembrar, el 93%, el 97%, y por ahí va en desgloses de un pedazo va por esta razón, otro por mojones y todo eso. Y aquí lo pego yo a otra ley, que es la ley de lugares sagrados. En la ley de lugares sagrados, la propiedad de la tierra se da en un proceso mero extraño, porque se da por vibraciones cósmicas. Sí, Felipe, reíte lo que querrás, pero eso es lo que dice la ley. Ahora, las vibraciones cósmicas son importantes. En la política real que todavía hay un poco de eso en el Congreso de la República. Pero digamos, es ley, Benke, o sea, no es si nos gusta o no nos gusta. Sí, pero lo que estamos hablando es, yo creo que el futuro de esta iniciativa no va más allá de abrir estos debates de modelos de desarrollo productivos para Guatemala. Es que el modelo de reforma agraria es tan anacrónico como andar hablando de ver comunistas por todos lados. Vibraciones cósmicas no es anacrónico, todo lo nuevo. Lo que sí nos permite este texto es poder hablar y debatir de modelos de desarrollo productivo correcto. Que estén al son de los tiempos y no regresarnos a 1950. Si quisiéramos tener una discusión más productiva de toda la política de acceso a la tierra en el país, deberíamos de entonces decir, bueno, ¿qué ha fallado con Fontierras? ¿Qué ha fallado con la Secretaría de Asuntos Agrarios? ¿Cuál ha sido el problema de los procesos de Fontierras? O sea, ¿cómo atajamos la corrupción de Fontierras? Ahí van a ver que no les extrañe que dentro de poco salga por ahí un caso. ¿Por qué se han endeudado tanto esas comunidades que al final han tenido que... Porque el modelo de Fontierras ha evidenciado que no solo se trata de, mire, aquí está su pedacito de tierra, mire usted qué hace. O sea, así no se alcanza desarrollo. O sea, la política, miren, la política de desarrollo por la vía de la agricultura requiere convertir a todas estas comunidades que se están dedicando a la agricultura de subsistencia a que alcancen algún nivel de agricultura excedentaria. Y eso implica acceso a capital, microcréditos. ¿Por qué no estamos hablando de flexibilizar el modelo de acceso a financiamiento en el país? Ya se aprobó hace poco la ley de microfinanzas, pero todavía quedó muy restrictiva. Aquí hay que hablar temas de titulación supletoria, hay que hablar de tracto sucesorio para dar garantía a la propiedad de la tierra. Porque si yo, aunque sea, puedo demostrar que soy propietario de mi parcela, esa parcela se vuelve sujeta de un crédito hipotecario. También necesito hablar de otras formas de financiamiento. Eso fue lo que demostró Hernando de Soto. Hernando de Soto demostró en el Ministerio de Capitales. Solo hay un punto en esta norma que yo creo que no podemos dejar de pasar, y es que la tierra que se va a expropiar y que va a ser de parte del Estado por medio del Departamento Agrario Nacional, que es la institución que se crea, que será la institución, ellos van a decidir arrendar esta tierra. Entonces, digamos, si llega un capitalista y dice, yo tengo el capital o tengo acceso al capital y todo eso, arréndenme tal cantidad, esta tierra va a ser arrendada también. O sea, no es solo para, me parece curioso, pero antes de eso hay que hacer un proceso de expropiación. Entonces, realmente lo que quieren es control cambiar del de manos la tierra, nada cambiar más. la tierra, pero este Departamento Agrario Nacional va a decidir, ¿usted tiene el capital? Sí. Ah, bueno, entonces le damos a 3% anual. Y los porcentajes, no, a él se le alquilan a 15%. Vamos a la pausa. Regresamos con el segundo tema de la noche, la solicitud de extradición
Para la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, la etiqueta SF, Reforma Agraria.